Hay verdades que cambian una relación para siempre y secretos que dejan de pesar cuando decides decirlos en voz alta. Hoy, entre celos, canciones sin terminar y un estacionamiento como testigo, San está a punto de dar el paso que puede cambiarlo todo. Capítulo 43. Oficialmente la Navidad transcurre como debe el 25 de diciembre. Extraoficialmente, San y Mon celebran la Navidad a solas al día siguiente. Cuando nadie recibe a Mon en la puerta principal esa mañana, se la ve más animada de lo habitual. Normalmente cuando Mon va a la casa, nadie apenas la saluda o la mira como si todavía no supiera bien cómo procesar que San tenga novia. Pero hoy hay una leve curva en sus labios, un brillo en sus ojos, 1000 pequeños detalles que hacen que Mon se sienta más bienvenida que antes. San pasó mucho tiempo trabajando en tu regalo de Navidad, le dice Nadia, en lugar de limitarse a saludar. Por educados que sean, los Anantrakul tienen la costumbre de olvidar los saludos comunes. ¿De verdad le importas? Eso toma a Mon por sorpresa. Escuchar algo tan afectuoso y personal sin previo aviso. Claro que sabe que San se preocupa por ella. San lo demuestra todos los días, con gestos grandes y también con acciones más pequeñas, como escribirle para desearle buenas noches y buenos días, o quedarse siempre a su lado para asegurarse de que esté bien. Incluso lo demuestra en la forma en la que la besa, como si quisiera que Mon quedara anclada a ella para siempre y estuviera preparada para luchar contra cualquiera que intentara separarlas. Así que sí, Mon sabe que San se preocupa. Aún así le sorprendió oírlo de alguien más, especialmente de Nadia. No está acostumbrada a que la gente note cuánto ha crecido su relación, y mucho menos a que lo reconozcan. Un leve rubor aparece en sus mejillas. Baja la cabeza, pero mantiene el contacto visual. Yo también me preocupo mucho por ella. Nadia la observa con atención durante un momento, como si estuviera buscando algo. Mon se encuentra reconociendo la similitud entre San y Nadia. La intensidad en la mirada, la capacidad de hacerle balancearse nerviosa sobre las puntas de los pies con solo una expresión. Los Anantrakul son toda una familia. Bien, asiente Nadia y se hacia un lado, dándole espacio para entrar. Para ser sincera, me gustas más que Kir. Él no era para ella. Mon se muerde la lengua para no sonreír, pero sabe que sus labios se curvan un poco. Es un poco bastante mezquino, pero Mon 1, Kir 0. Ah, y San está en el garaje, dice Nadia cuando Mon ya se dirige hacia las escaleras. Señala con el pulgar hacia una puerta por la que Mon nunca ha pasado, una que probablemente conduce al garaje. Ok, gracias. De camino al garaje, Mon oye un maullido suave a sus pies. Baja la mirada justo a tiempo para ver a Yoda enroscándosele alrededor de sus tobillos, ronroneando encantado por su presencia. Como siempre, Mon queda cautivada por lo adorable que es el gato de San y no duda en alzarlo. Tiene que equilibrar tanto el regalo de Navidad de San como a Yoda en sus brazos para poder tomar el picaporte, pero vale la pena. Al parecer, el garaje de los Anantrakul es más bien un gimnasio. Hay pilas de pesas en cada rincón, algunas máquinas de ejercicio que Mon no sabe nombrar y una Sam sudorosa sin el yeso en medio de todo. San está claramente perdida en su propio mundo, con la atención puesta en el peso sobre su cabeza y la barra de acero entre sus manos. Mon se queda de pie en la puerta en silencio, observando cómo los brazos de San se mueven mientras sube y baja la barra.
Probablemente debería resultarle desagradable entrar en una habitación húmeda y con olor a sudor, pero en cambio todo aquello le resulta extrañamente atractivo. No puede evitar notar cómo los músculos de los brazos de Sam se marcan con cada pequeño movimiento, como su piel está sonrojada y brillante. Si da un paso más hacia el interior, puede oír el leve sonido de la música que Sam escucha en sus auriculares, mezclado con la respiración agitada que se le escapa de la boca. Mon debería preguntarse cómo logró quitarse el yeso antes de tiempo, pero lo único en lo que puede pensar es en que la última vez que oyó a Sam jadear así, estaban en medio de... ¿Mon? Sam se incorpora, dejando de concentrarse en la barra y quitándose uno de los auriculares. Hola. Mon se sonroja al sentirse medio descubierta mirando y se muerde el labio inferior. Decide ignorar cómo la mirada de Sam baja un segundo para atrapar ese gesto. Yoda se retuerce en sus brazos, luchando contra el papel de regalo. Mon baja la vista hacia él, solo para verlo frunciendo el ceño. Bueno, técnicamente no es un ceño, pero los ojos del gato están claramente entrecerrados, como si le dijera que no quiere estar ahí para sus tonterías cargadas de tensión. Bueno, comprensible. Lo deja en el suelo y espera un momento para ver a dónde va. Yoda no se aleja mucho, solo unos centímetros, sobre la colchoneta negra cerca del saco de boxeo. Se pregunta si Sam alguna vez boxea. Se lo preguntaría, pero Sam parece demasiado ocupada lanzándole miradas asesinas a un gato inocente. Vamos. Mon le da un golpecito en la rodilla. Deja en paz a Yoda. Es adorable. Es malvado, responde Sam con dramatismo y se incorpora apenas del banco, solo para llevarse a Mon con ella al bajar de nuevo. Mon se ríe cuando cae en su regazo. Deja el regalo sobre los muslos de ambas para tener las manos libres y recorrer con los dedos los hombros y antebrazos desnudos de Sam. Su sonrisa crece al sentir el escalofrío de respuesta, maravillada de cómo esos ojos oscuros pueden volverse suaves y llenos de cariño en un instante. Te quitaron el yeso, señala, tocando el lugar donde estaba. Pensé que no podían sacártelo hasta después de las vacaciones. Los doctores dijeron que todo estaba bien. Sam es tan táctil como Mon, excepto que sus manos van directo a sus caderas. ¿Todo bien para hacer pesas? Mira el yeso y de inmediato empuja el hombro de Sam. ¿Seguro de que no estás rompiendo alguna regla? Dios mío, 130 libras. ¿Qué eres, Hulk? No es tanto. Mon hace un puchero. Ni siquiera puedo hacer una flexión. La comisura de los labios de Sam se elevan y luego vuelven a su lugar de golpe, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por no reírse. Mon ha visto esa misma expresión cientos de veces, así que la reconoce con facilidad. No es que esté fuera de forma, simplemente no se orgullece de los entrenamientos intensos y los batidos de proteína como lo hace Sam. No es que Mon se queje. En realidad es todo lo contrario. Es agradable poder apoyar la mano sobre el abdomen de Sam y sentir los músculos firmes moverse bajo su palma. Te traje un regalo de Navidad. Mon le dedica una sonrisa deslumbrante, aunque tímida, y con la mano libre señala el paquete. La otra mano dibuja distraídamente símbolos sobre el estómago de Sam, justo encima de su ombligo. Traza un corazón sobre la piel y su sonrisa se ensancha cuando Sam parece tragar saliva, quizás reconociendo lo que hizo. Eso puedo verlo, responde Sam. Después de todo, el regalo está envuelto en un papel amarillo brillante. ¿Puedo abrirlo o tengo que esperar a que termines con mi estómago? Es que no entiendo cómo puede ser tan duro. Mon le da un golpecito a un abdominal.
Cree que San está flexionando un poco, no le molesta. Eso dijo ella. El chiste de San hace que Mon por fin aparte la mano escandalizada. No puedo creer que esté saliendo contigo. Oh, lo sé. San sonríe con picardía. Si Mon entorna los ojos, juraría que puede ver su ego crecer justo detrás de ella. Soy increíble. Mon discutiría, pero San tiene razón. Más que razón en realidad. Aunque Mon jamás lo admitiría, porque entonces su ego se inflaría y las aplastaría a las dos al instante. Aprieta los labios para no soltar 1.000.000 de cumplidos. Solo abre tu regalo. San asiente y murmura algo por lo bajo que suena sospechosamente a mandona, lo que a Mon le parece increíblemente irónico, pero no responde. Se mantiene en silencio mientras San separa con cuidado el papel de regalo, como si formara parte del obsequio. En algún lugar a lo lejos, Yoda sisea con fuerza, como diciéndole a San que se apure de una vez. El gato, ¿lo estás escuchando? Tras otro minuto, una eternidad, San por fin quita el último trozo de papel. Durante un solo minuto parpadea, confundida, pero entonces Mon le da vuelta al álbum para que pueda ver la portada. ¿Es un álbum de Fleetwood Mac? ¿Firmado? Pregunta San, aunque la respuesta es evidente. La emoción se eleva al final de la frase. El orgullo se expande en el pecho de Mon al poder provocar una expresión tan feliz en el rostro de San. Una sonrisa le parte los labios, algo cálido y lleno de cariño le recorre la espalda y se acumula en el pecho, cerca del corazón. Mon quiere inclinarse y atrapar la boca de San con la suya, pero se contiene, dejando ese pensamiento para después. ¿Te gusta?, pregunta, algo tímida, incapaz de apartar la mirada de ella. Claro que sí, es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. San arranca los ojos del álbum que estaba mirando con tanta adoración, solo para posarlos en Mon. Entrelaza sus manos y los lleva hasta su boca, depositando un beso suave entre los nudillos de Mon. Me encanta, Mon. La piel de la mano de Mon, donde estuvo la boca de San, arde igual que sus mejillas. Un rubor intenso aparece cuando San hace algo tan simple y tan lleno de amor. San gira la mano de Mon aún sosteniéndola y pasa el pulgar sobre las líneas tenues de su palma. Me alegra tanto haberme unido al Club Glee, continúa San, como si no hubiera terminado. Mira a Mon y baja la vista enseguida. Es un club tonto y últimamente me dan ganas de ponerme a cantar de la nada, pero antes estaba muy triste. Era una persona miserable y enojada, y ahora soy lo más feliz que he sido en toda mi vida. San no parece capaz de mirarla. Se encoge de hombros como si reafirmara un punto que Mon no alcanza a comprender. Así que gracias, Mon. Mon inclina la cabeza confundida. ¿Por qué me estás dando las gracias? Hace una pausa jugueteando con un trozo de papel de regalo. O sea, además del regalo. Ahora es San la que se ve confundida. Me uní al Club Glee por ti. ¿Por mí? Sí, dice San lentamente, como si le estuviera recordando su propio nombre. Bueno, en realidad técnicamente por Kir, pero también técnicamente por ti. Fue todo muy dramático y confuso. Estaba en negación. Simplemente no quería verlo cerca de ti. Así que hace un gesto vago con la mano y se interrumpe, cerrando la boca con demasiada firmeza, las mejillas teñidas de rojo. ¿Te uniste al Club Glee porque estabas celosa de Kir y de mí? Repite Mon.
San asiente. No pretende ser despistada con todo esto, pero la sola idea suena ridícula. Sí, puede que ahora Kire esté interesado en ella, pero antes prácticamente no la miraba. San era la que aparecía de la nada en los pasillos, irrumpía en los baños o de alguna forma la encontraba en las partes más extrañas del colegio. Eso le recuerda. Espera, tengo otra pregunta. Mon cambia su peso para dejar a San más o menos atrapada, por si intenta escapar. ¿Cómo sabes siempre dónde estoy en la escuela? San parpadea. Se queda mirando. Parpadea. Se queda mirando. Y luego habla en un susurro avergonzado. Puede que haya averiguado tu horario de clases viéndote por la escuela. Eres una acosadora. Mon abre la boca de par en par, pero de alguna forma no se siente disuadida. Esto explica muchas cosas. Espera, una pregunta más. ¿Cuánto tiempo estuviste enamorada de mí? Esa pregunta queda sin respuesta. San se pone tan roja que resulta casi alarmante. Mon iba a decir que 1 o 2 semanas antes de su primer beso, pero ahora su mente se llena de posibilidades. ¿Meses? ¿Años? La negación es algo muy poderosa. Mon no puede evitar preguntarse cuánto tiempo ambas estuvieron ciegas por culpa de eso. Todavía no te di tu regalo, señala San empujando suavemente los muslos de Mon para que se levante. A regañadientes, Mon se desliza fuera de su regazo. Salen del garaje un trío. San frunce el ceño cuando Mon levanta a Yoda al pasar y suben las escaleras juntas. Story Hunter siempre fue un lugar para escuchar historias con calma, un espacio para quedarse un rato, compartir silencios y viajar juntos. Hoy quiero contarles que abrí las membresías del canal. No para cambiar lo que hacemos, ni para poner historias detrás de un muro, sino para quienes quieran acompañar este viaje un poco más de cerca. Con las membresías aparecen también unas insignias. No representan niveles ni jerarquías, representan tiempo compartido. El fogón es llegar y sentarse. La bitácora es quedarse y acompañar el camino. El cartógrafo aparece cuando ya conoces la ruta. Y el faro es estar tanto tiempo que tu presencia guía a otros. Si te nace estar, hay un fogón encendido. Y si no, este lugar sigue siendo tuyo. Gracias por caminar conmigo. La habitación de San está inusualmente desordenada. La cama se lleva la peor parte. Póster al azar cubren las sábanas, de modo que casi no se ve el color debajo. Mon los observa con curiosidad y enseguida llega a la conclusión de que no son tan al azar. ¿Cuándo hiciste esto? Toma uno antes de que Sam pueda detenerla. Es un póster de campaña para el baile de graduación. San y Aspen están en él. Por supuesto, ambos con sonrisas tan falsas y exageradas que casi hacen reír a Mon. Decide no hacerlo, por consideración a Sam. El baile puede parecerle una tontería a ella, pero no a Sam, y no quiere burlarse de sus hobbies, por más raros que les parezcan. Aspen y Sam parecen sacados de un folleto para una escapada romántica de Disney. Mon se pregunta cómo logró convencerlo de usar esa corbata roja con brillo, y luego resopla al mirarla más de cerca y concluir que en realidad le queda bien. ¿Sam es una bruja o algo así? Sam se aclara la garganta y guarda el póster con rapidez, tanto que Mon decide que quizás sí sea sobrenatural. Navidad. Durante un momento las cejas de Mon se fruncen con confusión. ¿Por qué Aspen estaría en la casa de Sam en Navidad? Ese día apenas le había escrito,
diciendo que estaba ocupada con cosas familiares. San le había mentido. Y entonces lo entiende. San no había mentido. Estaba ocupada con cosas familiares. Cosas familiares con su novio. Mon se muerde el interior de la mejilla, intentando contener la repentina oleada de celos. Dijo que estaba bien con esto y lo está, de verdad. Sam vuelve a acercarse a ella, ahora con el regalo de Navidad en las manos, y Mon recuerda lo que Nadia le dijo en la puerta. Sam pasó mucho tiempo trabajando en tu regalo de Navidad. De verdad le importas. Sam lo deja en su regazo y se sienta cerca, con los lados de sus piernas presionándose. El regalo tiene forma cuadrada y es más grande de lo que esperaba. Se siente firme en las manos de Mon, aunque no pesado. A diferencia de Sam, ella se apresura a quitar el papel. Sus dedos parecen temblar ligeramente mientras lo rompe. Los pósters siguen en el fondo de su mente a pesar de sus esfuerzos por apartarlos. Quiere no estar tan celosa. También quiere no tener que ver a un chico sujetar las caderas de su novia, como él. Mon se apresura usando el regalo como distracción. ¡Wow! La palabra se le escapa en voz baja, como una brisa llena de asombro. San es hermoso. Recorre la pintura con la yema de los dedos, reconociéndola como el retrato que San le había mostrado antes. Ahora está terminado. Todos los detalles cuidadosamente plasmados en el lienzo, su propio rostro capturado de una forma tan bella que podría derretirse solo con verlo. Sus dedos siguen descendiendo hasta el cuello pintado y la joya que aparece allí. El collar es demasiado elaborado como para ser algo que San haya añadido al azar. Me alegra que te guste. San se inclina de repente para colgar algo en el cuello de Mon. Mon estaba tan absorta en la pintura que no ha podido notarlo, pero ahora San deposita la cadena sobre su clavícula y la brocha detrás de su nuca. Es exactamente igual al de la pintura, excepto que cuando Mon la toca, puede sentir el diseño en relieve del talismán. Gracias, Sam, susurra, descubriendo que su voz sale mucho más baja cuando está atascada entre sus propias emociones. No tenías que darme 2 regalos. No es gran cosa, pero lo es. Tenía que encontrar alguna forma de compensar las cosas. Cuando termina con el broche, Sam se inclina para besarla. Sus labios fallan el objetivo y caen en la comisura de la boca de Mon. ¿Qué quieres decir? Mon se gira para mirarla. Sam frunce levemente el ceño, probablemente dándose cuenta de que Mon esquivó el beso a propósito. No es que no quiera besarla, es que quiere hablar primero. Bueno, Sam se aclara la garganta innecesariamente, como si intentara cubrirse la cara con la mano. Mon entrelaza sus dedos para impedirlo. Te hice la vida imposible durante años. No hay excusa, yo tengo que compensarlo. Mon se siente culpable sin motivo alguno. No es culpa, en realidad. Si alguien tuviera que cargar con la responsabilidad de esos años de acoso sería únicamente Sam, pero Mon no quiere que haya culpas. Cuando revive esos recuerdos, pasan por su mente como si estuviera viendo una serie con actores nuevos. Sam es tan diferente ahora, tan abierta, tan dulce. Es difícil imaginarla como esa misma persona en los pasillos. ¿Todos esos grandes gestos eran por eso? ¿Sam solo estaba intentando redimirse de los últimos años? No tienes que compensar nada. Mon aprieta más su mano.
pensando que San empieza a parecerle un pájaro a punto de volar muy, muy lejos. Sus palabras son tan firmes como su agarre. No quiero que vivas esta relación castigándote todo el tiempo. Te perdono, San. Solo quiero que seas honesta conmigo. San juguetea con sus manos entrelazadas sin huir, solo pensando. Finalmente asiente. Está bien, pero quiero que tú también seas honesta conmigo. ¿Qué sientes realmente por Aspen? Por un instante Mon siente como si le hubiera empujado debajo de un autobús, pero no hay ningún autobús, ni literal ni metafórico. Solo San mirándola y esperando sinceridad. Mon tiene que obligarse a mantener el contacto visual, sintiéndose un poco insegura. Decir la verdad es difícil, cuando la verdad es que hay momentos en los que siente que podría matar a un chico con el que apenas ha hablado por San. Está más o menos bien. Sé que en realidad no te gusta, pero a veces te quiero solo para mí. Admite la última parte en un susurro, esperando que no suene demasiado posesiva. Si San lo piensa, no lo dice. De hecho, no dice nada. Solo inclina la cabeza de un lado a otro, como si estuviera considerando algo. Antes de que Mon pueda reaccionar, San vuelve a cerrar la distancia entre ellas. Esta vez Mon está demasiado desprevenida para siquiera pensar en moverse. Segundos después, lo único que puede hacer es maldecirse por haber esquivado el primer beso. La boca de San es cálida y firme contra la suya, embriagadora como todos los sentidos. Es tan adictiva que cuando finalmente se separa, Mon sigue todavía aturdida. Sam no sabe si está pidiendo otro beso o que continúe la conversación. Sam le da ambas cosas. Sí, me tienes solo para ti, le asegura, llevando las manos de Mon a sus costados para respaldar sus palabras. No solo físicamente, sino en todas las formas que puedas imaginar. Te lo dije en la fiesta. Le diré a Aspen lo nuestro, si tú quieres. La firmeza en la voz de San es algo a lo que Mon está acostumbrada. Una entonación que ha oído muchas veces en el campo durante los ensayos de las chirios, pero nunca en una situación como esta. Su tono no vacila ni una vez. Lo único que la delata es el leve movimiento de sus ojos hacia abajo, casi imperceptible. Mon la sigue de inmediato. Pensé que te daba miedo que la gente lo supiera. Me aterra, admite San, y esta vez su voz tiembla como una hoja en medio de una tormenta. Pero lo haré por ti. Lo haré por ti, Mon. No tienes que hacer las cosas por mí. Es muy romántico. No lo malinterpretes, pero salir del closet es algo grande. Si vas a hacerlo, hazlo por ti. San traga saliva y asiente. Está bien. Mon nota cómo se remueve a su lado, probablemente poco acostumbrada a estar emocional durante tanto tiempo, y decide distraerla. Por la cercanía apenas tiene que moverse para besarla otra vez, esta vez permitiéndose quedarse mucho más que antes. La seriedad del momento se va desvaneciendo poco a poco, junto con el resto del mundo. Mon besa cada parte de piel expuesta que encuentra, incluida la frente de Sam, lo que le gana una mirada avergonzada por parte de ella. Eso la anima más. Verla sonrojarse de esa manera solo por ella. Se aferra a un punto sensible bajo su mandíbula, arrancándole un gemido bajo. Una vez más sus manos se deslizan bajo la camiseta de Sam. Sam reacciona al instante arqueándose hacia ella, mientras Mon se concentra en recorrerla por todas partes. Mi mamá está abajo, señala Sam, no para detenerla,
solo recordándole ese hecho. Esta vez vamos a cerrar con llave, promete Mon, lo cual es suficiente para que Sam se deje quitar la camiseta. Saca a Yoda. Juraría oír a Yoda emitir algún sonido extraño, una mezcla de queja y maullido, pero Sam ya se está levantando para hacerlo. Pero pensé que lo amabas, dice, aunque no parece tener ningún problema en alzarlo y dejarlo en el pasillo. Mon le hace un gesto de disculpa al gato hasta que Sam cierra y asegura la puerta. Sí, lo amo, pero no quiero hacer el amor contigo delante de un gato. Yoda le sisea desde el otro lado de la puerta. Su primera reunión del Club Lee, después de las vacaciones de Navidad, transcurre con relativa normalidad hasta el final. Hacen las cosas habituales que los estudiantes se ven obligados a hacer cuando vuelven a clases, lo que significa pasar unos buenos 30 minutos hablando con Henry sobre cómo les fue en las fiestas. Mon y Yuki no tienen mucho que contarle, ya que él estuvo presente en su Navidad, así que terminan observando cómo los demás atraviesan la típica charla superficial. Cuando les preguntan por el receso, Sam y Jin son educadas pero inusualmente evasivas. Ti está radiante y alegre, y los demás se muestran más o menos indiferentes con respecto a lo que haya pasado durante sus vacaciones. Unos 5 minutos antes de que suene el timbre, Kir levanta la mano. ¿Sí, Kir?, lo señala su papá. ¿Algo que quieras compartir sobre las fiestas? No, en realidad, es sobre las nacionales. Los ojos de Kir se desvían hacia Mon de forma bastante evidente. Tan evidente que tanto Sam como Mon lo notan. Estaba pensando que deberíamos escribir canciones originales para la competencia. Creo que aumentaría mucho nuestras posibilidades de ganar si hacemos algo creativo. Mon deja de encogerse ante su mirada. Pensó que iba a ser algo malo o humillante, como invitarla a salir otra vez, pero esto es bastante inofensivo. Sorprendentemente es algo en lo que puede apoyarlo. Estoy de acuerdo con Kir, dice, sin perderse la forma en que Sam la mira como si hubiera bofeteado a un bebé recién nacido. Solo creo que es una buena idea. Yo he escrito 1 o 2 canciones. Yo también, añade Kir. El tono de su voz hace que Mon se arrepienta de haberlo respaldado. Es demasiado suave, demasiado cargado. Hace que su pasatiempo compartido suene como si hubiera unido almas. Y Mon no cree que quiera unir su alma con nadie. Quizás con Sam. Esperen, interviene Yuki. No podemos dejar que Kir escriba todas las canciones. ¿Sobre qué va a escribir? ¿Sobre que lo rechacen y se ponga a llorar? Mon reprime la risa y en su lugar le lanza a Yuki una de sus miradas de eso fue un poco demasiado grosero, aunque le haya parecido gracioso. Los demás asienten, de acuerdo con Yuki. Sí, no podemos dejarlo todo en manos de Kir, coincide Caleb. Yo podría escribir canciones increíbles, dice Ethan. Más para Kinley que para el resto, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escuchen. Muy bien, muy bien. Henry aplaude, una costumbre que parece haber adquirido desde que empezó el club. Entonces queda decidido. Vamos a escribir canciones originales para las nacionales. Cuando suena el timbre, todos salen al pasillo. Normalmente hay grupos definidos para caminar juntos, absurdamente basados en niveles de popularidad, pero ahora Mon termina caminando al lado de Sam. Es un poco confuso.
Le toma un minuto entender por qué de repente está caminando con todos los jugadores de fútbol y las chirios, pero luego mira a su alrededor y piensa, la nominaron para reina del baile, junto con su novia y sus 2 amigas. Su hermana también es chirio y Tie está en el equipo de fútbol. ¿Mon es popular? No es que le importe, es más bien que le parece extraño que las personas que le tiraron granizados en la cara varias veces ahora le estén guiando entre la multitud de estudiantes en los pasillos. Cuando llegan a un corredor particularmente lleno, San toma a Mon del brazo con discreción y la arrastra hacia el baño más cercano. Está vacío, como siempre. ¿Alguien más usa siquiera este baño? ¿Alguna vez notaste que es un poco raro que nunca haya nadie aquí?, pregunta Mon, y luego piensa en otro detalle extraño de esa escuela. Además, ¿no es gracioso que todas las nominadas de reina del baile estén saliendo entre ellas? San actúa como si no hubiera dicho nada. ¿Estás del lado de Kir? Oh, genial. No, estoy del lado de su idea, corrige Mon. Lo esperaba, pero eso no quita que le resulte un poco molesto que San la acuse de cosas cuando ella pasó la mañana colgando los pósters del baile por toda la escuela. No es como si fuera a escribir una canción con él, continúa Mon, hablando rápido para evitar una posible discusión. La única persona sobre la que he escrito una canción eres tú. ¿Escribiste una canción sobre mí? San inclina la cabeza y la sonrisa reemplaza el ceño fruncido. Mierda. Mon ni siquiera se había dado cuenta de lo que dijo. Tal vez. ¿Y puedo oírla? San se anima visiblemente y rodea la cintura de Mon con los brazos, probablemente para convencerla. Funciona demasiado bien. Mon se derrite contra ella como si estuviera bajo un hechizo. Algún día, decide. La idea de hacerlo de verdad es sinceramente vergonzosa. Solo pensar en decirle el nombre de la canción la mortifica. ¿Quién llama a una canción Crash and You? Mon. Aparentemente porque es una idiota enamorada. Esa misma idiota enamorada engancha las manos detrás de la nuca de San y la acerca, no para besarla, sino para abrazarla con fuerza. Mon deja escapar un suspiro relajado al sentir las manos de San subir y bajar por su espalda con suavidad. Casi siente que podría quedarse dormida ahí mismo, incluso de pie. Creo que voy a contarle a Aspen lo nuestro después de clase, murmura San. Mon se despierta completamente del ensueño. ¿Qué? ¿De verdad? Se separa un poco para mirarla bien. No esperaba que fuera tan pronto. San levanta las cejas, divertida. ¿Está bien? Claro, yo solo estoy sorprendida. Sorprendida es poco, pero Mon supone que debería acostumbrarse al ritmo que San se está moviendo. Antes era dolorosamente lento. Ahora es como si Mon estuviera en la cima de una colina viendo a San rodar cuesta abajo cada vez más rápido. Supone que, como casi todo, esto tiene sentido cuando lo piensa mejor. Lo hablaron antes. Aspen encaja como el siguiente en la lista. Bueno, técnicamente sería Ti, pero no es como si hubiera una lista real. Mon pensó que San querría esperar unos días o semanas después del receso, pero definitivamente no se opone. ¿Quieres que esté ahí? Pasa las manos por el uniforme de San, especialmente por los hombros, intentando deshacer cualquier tensión que encuentre. Sus ojos se sienten inevitablemente atraídos por los pequeños gestos y detalles de Sam, buscando cualquier señal negativa. Antes pensaba que era difícil descifrarla, pero ahora le resulta fácil notar cuando está incómoda o ansiosa. El veredicto no incómoda, pero definitivamente está ansiosa.
Sí, asiente San tras un momento de pensarlo. Mon también asiente. Ok, estaré aquí. Ok. Sí, así de simple. Mon tiene la sensación de que San no está acostumbrada a que las cosas en su vida sean simples o fáciles. Ahora tengo que ir a clase, y tú también. No podemos pasar todo el día en el baño otra vez. San emite un sonido de protesta que le recuerda a Mon a un niño quejándose por dulces en el supermercado, pero eso la hace reír y consiguen mantener casto el beso de despedida. El resto de sus clases transcurre de forma monótona. A Mon le asombra poder pasar tiempo en la escuela sin absorber absolutamente nada de información y aún así sacar buenas notas. Se pasa el día escribiendo cualquier cosa menos los apuntes en su cuaderno. Esta vez termina con 10 caritas felices, 6 monigotes mal dibujados. Piensa en interrumpir el día escolar de Sam para preguntarle cómo se dibuja correctamente un lobo. 4 Mon Anantrakul y media página de letras de canciones, escritas en líneas distintas al azar, partes tachadas con bolígrafos o borradas con lápiz. Como siempre, los pensamientos sobre San inundan su mente y acaban filtrándose en el papel. Durante Historia Universal escribe: guardando secretos a salvo. Cada movimiento que hacemos parece que ya no queda nadie que lo sepa. Ese es el único verso que Mon decide conservar. Los demás siguen girando en su cabeza sin ser elegidos. Para cuando decide hacer lo que se supone que hace en la escuela y presta atención, suena el timbre al final. Ni modo. Mon recoge sus libros sin usar y los guarda en la mochila. Deja el teléfono fuera, esperando una llamada o un mensaje de Sam, y se despide del profesor por encima del hombro al salir. Apenas da 3 zancadas por el pasillo cuando el teléfono vibra en su mano. Esta vez es una llamada. Se lo lleva al oído. ¿Hola? Hey. Saluda Sam, sonando demasiado distante para el gusto de Mon. Se pregunta si la tiene en altavoz. ¿Dónde estás? 4º piso. ¿Historia Universal? Adivina Sam mientras Mon baja las escaleras. Eres una acosadora. Canta, sin verdadera malicia. Podrías competir con Edward Cullen. Ni siquiera entiendo por qué quieres saber mi horario si no... Mon chilla saltando casi 1 metro cuando alguien le toca el hombro. Se le cae el teléfono, pero por suerte aterriza en 2 manos pálidas que ya estaban esperando. Sam levanta el aparato en el aire y lo agita de forma acusadora, como si le recordara que debe tener más cuidado, cuando en realidad fue ella quien la asustó. Cuando Mon supera el susto inicial que le arrancó el grito, sonríe. «Atrapaste mi teléfono. Eres literalmente Edward. Deja de hacer referencias a Tiwis Lai, o voy a...» Sam se interrumpe mirando hacia algún punto detrás de Mon. «¿O vas a...?» La pregunta deja de importar cuando Sam sigue mirando más allá de ella. Su mirada está vacía, pero lo suficientemente enfocada como para que Mon entienda la señal y se dé la vuelta, viendo a Aspen caminar por el pasillo. El estómago de Mon se contrae por un momento, pero logra superar la sensación con relativa facilidad. Sam no está en la misma situación. Por la rapidez con la que pierde el color del rostro, cualquiera diría que acaba de ver un fantasma. «No tenemos que hacer esto, ¿sabes?», le recuerda Mon con los dedos moviéndose nerviosos a su lado. «Si quieres podemos ir a cenar temprano. Te invito a una de esas ensaladas horribles sin aderezo que te gustan». Le cuesta cada gramo de autocontrol no ponerle una mano reconfortante en el hombro o al menos rozar sus costados, pero los demás estudiantes siguen pasando y no quiere abrumarla. «No me juzgues. La mayoría de los aderezos tienen demasiado sodio», dice Sam como si le hubiera repetido 1000 veces. Y Mon imagina que así es. Pero ahora su comentario sobre las ensaladas suena más como un decidido sí, vamos a hacerlo.
Así que sí, lo van a hacer. Mon apenas tiene tiempo de distraerla hablando de las calorías de los distintos aderezos antes de que San empiece a caminar decidida. La orden de seguirla no se dice en voz alta, pero Mon lo hace igual. Sabe que van hacia Aspen, pero aún así se sorprende cuando San la toma de la muñeca y empieza a arrastrarlo por el pasillo. ¿A dónde van? No pueden meterse los tres en un baño porque él es chico y San entra en pánico en los armarios de almacenamiento. El destino sigue siendo un misterio durante un minuto entero, bajando varios tramos de escaleras hasta llegar a la planta baja. Aspen protesta durante 10 segundos de ese minuto antes de quedarse en silencio y limitarse a mirar a Mon, probablemente sabiendo que no obtendrá respuesta de San todavía. Finalmente llegan al estacionamiento y San saca las llaves del coche, desbloqueándolo. Ah, sí, el lugar perfecto para tener una conversación emocional. Un Toyota. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.